8:10 de la mañana, estamos en altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Ya estamos aquí con nuestro invitado Pedro Morales Mancilla, ex congresista, militante de Acción Popular y ex alcalde de Huancayo. Muy buenos días, señor Pedro Morales Mancilla. Muy buenos días, gracias Buenos por la días. invitación, cordial saludo a los que nos están escuchando y viendo y quedo a tus gratas órdenes. ¿Por qué la política en el país está tan podrida? Y permítame hacerle directamente la pregunta, ¿por qué está tan podrida la política en el país con bajos niveles de aprobación ciudadana? Bueno, en primer lugar porque ha ingresado a la política dinero mal habido. Corrupción. Dinero, evidentemente, ¿no? El dinero mal habido ha traído como consecuencia una contaminación a las colectividades políticas que ha generado corrupción. Y esta corrupción ha llegado a través de elecciones a las diferentes instancias y niveles del Estado peruano. Consecuentemente, el sistema político del Perú, ¿no? Está definitivamente en crisis. Y como consecuencia, si el sistema de partidos políticos está en crisis, obviamente que las instituciones que tienen representación política están en crisis y la crisis es generada por la corrupción. ¿Y usted cree que en Acción Popular también, obviamente ya hemos visto el caso de, entre comillas, los niños en investigación que sigue en curso, de alguna manera también está formando parte de este proceso tan rancio en la política peruana? Claro, bueno, los sistemas políticos a nivel del mundo y particularmente en la región, en Latinoamérica, están en crisis y todos tienen una misma generación, que es el ingreso de la corrupción a los niveles de la política, de las estructuras partidarias. Y en el Perú la situación es mucho más preocupante porque yo creo que no hay ninguna colectividad que se haya librado de la introducción de la corrupción en sus organizaciones. Y en el caso de Acción Popular, sí, obviamente tenemos una etapa que nos avergüenza, toda vez que estamos pagando la factura de haber sido demasiados confiados en la captación de militantes sin los filtros previos que debería tener toda institución política para incorporar militantes, pero fundamentalmente para presentar candidaturas a los niveles de representación política. Ese es el problema, que han llevado militantes que ni siquiera sabían el legado de Belaúnde Terry, ¿no? Así es. Como digo, estamos pagando esa factura. Y la otra es que también somos objeto de las consecuencias de los mecanismos y los procesos de desacreditación que ha tenido los partidos políticos, y obviamente hay una confusión en la población, ¿no? Porque la población no distingue claramente en lo que es una actividad política que básicamente es de servicio, de formación ideológica y doctrinaria, de organización, de institucionalización de las colectividades políticas, ¿no?, con la politiquería. Este marco legal en el Perú ha permitido, que ahora inclusive se está retrocediendo en algunos avances, pero ha permitido que los aventureros de la política ingresen a una actividad para la cual no estaban preparadas y obviamente no tienen vocación. Sí, un problema fundamental es el transfugismo. Y usted ha sido destacado, como acá leo un informe del Comercio, como un candidato que lleva 14 procesos postulando con el mismo partido político. Y eso es lo que debe ocurrir. No vemos que se cambien de camiseta como si fuera un equipo con un equipo de club, de fútbol, un equipo de fútbol. Bueno, lamentablemente, ¿no?, se ha empoderado todas las prácticas que han llevado a la política a los niveles tan desastrosos y de preocupación que ahora tenemos. Y prácticamente el Congreso es el escenario que ha empoderado este tipo de conductas. ¿Esta bancada representa Acción Popular? Esta bancada no representa Acción Popular, definitivamente. Pero tan difícil es, mi cuestionamiento es,
se hizo todo lo posible, se les expulsó del partido, pero el Jurado Nacional de Elecciones no lo aceptó, ¿no? No, el tema es que hubieron problemas internos del partido y los procedimientos no estuvieron de acuerdo a nuestros propios estatutos. Y esto como resultado, desde mi punto de vista, de una posición muy drástica del Jurado Nacional de Elecciones con los partidos tradicionales. Por ejemplo, se demoraron en la inscripción de un comité ejecutivo nacional 8 años. De acuerdo. Una serie de problemas. Hasta que sumó el mundo del águila. Claro, nos dejaron sin dirigentes y como consecuencia tuvimos desviaciones muy preocupantes, pero fundamentalmente, como digo, nos pasaron la factura de ser una institución muy abierta a la democracia. No hicimos los filtros para incorporar militantes, pero fundamentalmente no tuvimos cuidado para escoger a nuestros candidatos a la representación política. Sí, el mundo del águila me decía que que dentro de Acción Popular ni siquiera conocían a estos niños, no son conocidos, no es conocida su militancia, básicamente. Efectivamente. ¿Es cierto eso? Eso es cierto, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría de ellos son nuevos y obviamente no se han preparado. Es uno de los temas lástima, ¿no? que creo es un problema común a todos los partidos políticos. Ahora que hay más o menos unos 50 que están buscando oficializar sus candidaturas presidenciales, lo cierto es que un partido político para llegar al gobierno no se forma en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Un partido político tiene que preparar cuadros y tiene que hacer todo un esfuerzo de interpretación y de conocimiento de la realidad nacional. Esa es una fortaleza de Acción Popular, pero que sin embargo no la hemos sabido aprovechar, teniendo en consideración que el partido tiene 68 años de vida política, particularmente yo tengo 50 años de militancia, el 1 de junio he cumplido 50 años de militancia, claro. Nunca he cambiado de camiseta en las buenas ni en las malas. Y eso se destaca. Evidentemente he sido candidato en 3 oportunidades a la alcaldía de Huancayo en la época de Fujimori. Le hemos ganado a Fujimori y los comunistas ahí. Hemos hecho una actividad muy importante, pero creo que se debe a la convicción de mis posiciones respecto a la ideología y a la doctrina del partido. Entonces, la preparación ideológica y doctrinaria de los que van a participar en política es muy importante, porque de lo contrario, ¿para qué ingresamos a un partido político si en primer lugar no conocemos la realidad y las esperanzas del país y en segundo lugar no sabemos qué vamos a hacer y cuál es el objetivo que buscamos al buscar un cargo de representación política? Señor Pedro Morales Mancilla, justamente me hizo acordar usted al hablar de ideología del partido, era el Perú como doctrina. En ese sentido, ¿qué usted recuerda de los políticos con los que usted compartió escaño? Políticos que le dieron bríos al país, que hicieron un buen trabajo pese a las diferencias. ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, lo que tiene Acción Popular es una tesis, el Perú como doctrina. Es una doctrina. La ideología del partido podría enmarcarse en alguna de las corrientes a nivel mundial, como por ejemplo el humanismo. Nosotros somos un humanismo situacional. Pero no son de izquierda ustedes. Definitivamente no somos de izquierda, no somos de derecha, claro. Tampoco somos de centro, que es un tema que se tiene que explicar y que la opinión pública no comprende. Nosotros somos un partido que vamos adelante porque consideramos que el centro es una situación de limbo, indefinición, ¿no? Inmovilismo, y que más está preocupado en las diferencias que pueden haber con la derecha y con la izquierda. Bueno, yo he sido congresista de la República del año 2000 al año 2001, ¿no? He sido colega del presidente Paniagua cuando llegamos por distrito electoral único al Congreso de la República, solamente 3 militantes de Acción Popular. Bueno, Paniagua. Me acuerdo que hubieron buenos congresistas. Luego he llegado en el segundo periodo del 2001 al 2006
Y si tengo que recordar a algún congresista de importancia, pese a las diferencias políticas que hemos tenido y muchas veces hemos debatido, yo creo que Javier Descanseco le hace mucha falta. A la izquierda también, pese a ¿no? las diferencias Pese a las políticas, diferencias, ideológicas. evidentemente. Pertenecimos a una bancada que se llamaba la Unión Parlamentaria Descentralista, que estaba conformada por Somos Perú, Unión por el Perú, del cual provenía Javier Descanseco, y luego los independientes. Estaba Daniel Estrada también ahí, si no me equivoco, en ese momento. Daniel Estrada era un tribuno muy importante. Estuvo del año 2000 al 2001, y yo creo que fue un representante de provincias muy influyente, muy lúcido, y que tenía claro lo que significaba el proceso de descentralización que necesita el país. Y a propósito de ello, yo pienso que la crisis que se va a generar ahora aparente con la inminente, me parece, de acción de una norma para desaparecer a los movimientos regionales, obedece fundamentalmente a que el proceso de descentralización debe revisarse. ¿No? Siendo una política de Estado, ¿no? Que no admite retrocesos según la Constitución, pero no se ha avanzado. ¿Usted como hombre Se ha partido está a retrocedido. favor o en contra de la eliminación de los movimientos regionales? Yo creo que ha sido un error del congresista que ha presentado esa iniciativa legislativa representando a Acción Popular, porque de ¿Por lo qué? que se trata no es desaparecer a los movimientos regionales, sino fortalecer todo tipo de participación política, obviamente privilegiando a los partidos políticos que al final de cuentas conforman el sistema de partidos que nutren la construcción de la democracia en el Perú, que esperamos llegue alguna vez a ser de calidad. Yo creo que ha sido un error. Lo que sí creo que se debió hacer es propiciar un proceso de revisión del proceso de regionalización para que cumpla con los objetivos de su creación, porque ahora el poder económico sigue siendo centralizado en una sola mano. Es más, no hay una falta de distribución de competencias que sean razonables y que impidan, por ejemplo, que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Vivienda haga haga labores que competen a los municipios, por ejemplo, construcción de veredas, ¿no? Pavimentación de calles, cuando son responsabilidades inherentes y naturales de las municipalidades del Perú. Doctor Pedro Morales Mancilla, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial. Regresamos en breve. Ya hablemos. 8:26 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Proseguimos la entrevista con Pedro Morales Mancilla, excongresista, actualmente militante de Acción Popular, exalcalde en varias oportunidades de Huancayo. Usted nos habló de algunos líderes de izquierda que han participado en congresos anteriores. ¿Qué rescata también desde el ala del fujimorismo en ese momento respecto al que tenemos en la actualidad? Bueno, yo creo que del año 2000 al año 2001 había un buen nivel de representantes del fujimorismo, ¿no? Y en este congreso, particularmente en este y en los dos anteriores, el fujimorismo ha retrocedido totalmente en lo que significa la calidad de la ética pública, de los valores democráticos y del respeto a los principios. Tenemos gente que han reclutado, como por ejemplo el señor Rospigliosi, que era un opositor furibundo del fujimorismo, que ahora pertenece a su bancada. Y así como él, hay muchos otros ejemplos. Yo creo que el fujimorismo no asume la conducción del Congreso de la República, pese a que tiene un peso muy importante, porque sencillamente quieren guardar imagen o con miras a las elecciones del 2026. Sin embargo, están restituyendo todas las sinecuras que el Congreso fujimorista o en la época de Fujimori tenían los representantes. Por ejemplo,
con otro nombre, obviamente, han devuelto una serie de ingresos que nosotros habíamos eliminado. No sé si recuerdas, Rumi, en la época del doctor Paniagua y luego cuando la presidencia de Henry Pease, nosotros eliminamos 2 sueldos que cobraban los congresistas, o sea, 16 sueldos cobraban los congresistas en esa oportunidad. Claro, y nosotros disminuimos a 14, que era lo correcto. Luego regulamos la utilización, ¿no?, de los recursos para los gastos de operación, que le llamábamos. Dijimos que no era posible que el Congreso pueda gastar tanto dinero. No, cubría desde los almuerzos hasta las tarjetas personales de los congresistas. Para eso no eran los gastos operativos. Y además gasolina se gastaba un montón. Efectivamente, ¿no? O sea, era un Congreso que dilapidaba el dinero. Dilapidaba dinero. Bueno, eso se eliminó en gran medida, hicimos todo lo posible, pero ahora veo que retornan esas sinecuras bonos, ¿no?, a través de los bonos inmorales, ¿no?, que no corresponden y no tienen ningún sentido. Después esta creación de lo que han llamado las semanas de representación, que son prácticamente semanas de turismo y que, ahora no existir, ¿no?, y que ahora se han convertido en semanas de proselitismo político, claro, ¿no?, para sacarle lustre a otro despropósito del Congreso de haber incorporado en una forma, yo diría, mañosa e inmoral, la reelección inmediata. Y además quieren construir una propia clínica para los congresistas y además un centro de recreaciones en la playa para los congresistas con el dinero de todos los peruanos. Mira, yo creo que han perdido toda vergüenza. Todos la bancada, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, este es uno de los peores, o tal vez el peor Congreso que ha tenido la historia republicana del Perú. Ojalá no se repita. ¿Cómo cambiar esa situación? Porque realmente los peruanos estamos hastiados de la situación en la que nos encontramos políticamente. ¿Es posible tener nuevos cuadros, nuevos jóvenes, nuevas personas que vean al Perú como una posibilidad donde puedan aportar con la política en la solución de los problemas del país? Sí, es posible. Y para ello se necesita una reforma política y electoral integral, no con parches como se está haciendo en la actualidad, ni con intereses de grupo particulares pensando en la próxima elección, sino en los próximos años, en el futuro del país. Y tenemos que empezar dando normas drásticas que impidan que a la política ingrese el dinero mal habido y como consecuencia los operadores de las actividades ilegales que tiene el país. Tampoco deberían postular a ningún cargo público los condenados en segunda instancia, en instancia final, ¿no? Y yo aumentaría algo, ¿no? Porque la justicia en el Perú es muy perezosa, digamos así, por utilizar un término. Entonces, alguien que tiene una denuncia fehaciente de temas que ha cometido y que son vox populi, que son evidentes, pueden participar en política actualmente porque prima la presunción de inocencia. Entonces yo creo que está en los estatutos internos de los partidos evitar que esas personas lleguen a ser candidatos. ¿Cómo? Así como hay presunción de inocencia, para las colectividades políticas también pueden haber o tienen que haber la presunción de la responsabilidad. Porque ¿qué pasa cuando un dirigente llega a ser dirigente, una persona, un militante llega a ser dirigente y tiene 50 procesos penales? Basta que uno le sea confirmado o sea, sentenciado, no influye solamente en la persona, sino en la institución. Uh-huh. ¿Y por qué los partidos están llevando a candidatos con tremendo CV, que además parece un prontuario? ¿Acaso es porque los candidatos pagan determinados montos para participar? Claro, uno de los factores es que se ha eliminado, ¿no?,
y se ha abierto ventanas, no se ha eliminado, pero sí se han abierto otras ventanas para que los dueños de los partidos y las colectividades políticas que tienen élites dirigenciales corruptas pueden hacer negocio. Entonces, yo creo que esta contrarreforma en la ley de partidos y en el proceso de democracia interna de los partidos que han incluido para la elección de candidatos, ¿no?, a convenciones departamentales y elección por delegados, se presta a los negocios y a que la política se mercantilice y que las listas sean producto no de una elección, un militante, un voto como debe ser, ¿no?, sino a que los dirigentes o el dueño del partido designe. Y como tienen la potestad de designar, también tienen la potestad de decir cuánto cuesta. Claro, usted no es a favor tampoco de esas pasos que habían impulsado, porque eran obligatorias y cualquier persona podía votar en cualquier partido. Yo estoy a favor, como usted señala, de un militante un voto. Claro, yo no estoy de acuerdo con las elecciones paso porque es un debilitamiento de las colectividades políticas y además destruye la necesidad de hacer carrera política. Por ejemplo, los partidos deben evitar que de la calle, alguien que vende dólares o que tiene un negocio bien montado, pase de la calle al Congreso o a la presidencia de la República. ¿Sería importante entonces exigir años de militancia para que postulara al Congreso, por ejemplo? No solamente años de militancia, sino dos niveles. A ver. Hay cargos de confianza que son cargos políticos. Sí, claro. Entonces, alguien que quiere aspirar, por ejemplo, a ser congresista, debería haber ejercido cargo de confianza en una instancia de gobierno o en una institución del Estado, para tener claro cómo se mueve, cuáles son las relaciones que existen en el manejo de la cuestión pública. Pero fundamentalmente yo creo que debería hacerse preparación desde la función de regidor municipal. Entonces, hay etapas, digamos. Evidentemente, una carrera política, e inclusive dentro del partido. Una persona que ingresa, por lo menos debe tener años de militancia, pero y además debe tener experiencia dirigencial para poder generar, ¿no?, confianza y sobre todo liderazgo, cuando menos interno. Pero todo eso se ha perdido con estas reformas porque lamentablemente la vuelta a la designación de candidaturas y de dirigencias por convenciones electorales y por delegaciones se presta a que la corrupción pueda introducirse más fácilmente en las organizaciones políticas. Y lo que es más grave, ¿no?, que la corrupción pueda financiar y tener candidaturas que al final van a llegar, ¿no?, a las instancias de representación política financiadas por dinero mal habido. Señor, entonces, yo creo que sí se puede, a tu pregunta, Rubén, sí se puede, pero los partidos también tienen que hacer de su parte, adecuar a los estatutos, por ejemplo, años de militancia, y que quienes quieran participar en elecciones internas para tal o cual, ¿no?, para acceder a candidaturas, deben seguir cursos de formación ideológica, doctrinaria, pero fundamentalmente del marco constitucional y del manejo de las instancias del Estado. Pero supuestamente para eso reciben fondos los partidos y no realizan cursos. Ese es otro tema. Mira, ahora es una vergüenza, ¿no?, que quienes están en la obligación de ejercer control político, ¿no?, en sus narices las transferencias de los recursos públicos que yo creo que deben de servir para mejorar la calidad de la democracia, mejorando, ¿no?, la institucionalidad del sistema de partidos políticos, estén utilizando los dineros para pagar los liderazgos de los dueños de los partidos o de los dirigentes. Claro. Eso debe desterrarse, eso debe penalizarse, o de lo contrario se debe eliminar. Yo creo que hay dos cosas que se deben revisar urgentemente. A ver. Aparte de que yo pienso que una de las instituciones que pide a gritos y con urgencia una reforma integral es el Parlamento de la República, ¿no? Aparte de ello, yo pienso que se debe regular o eliminar los llamados
semanas de representación. De acuerdo. Sí. Esa es una corrupción. Y luego se debe regular, ¿no?, la transferencia de recursos a fin de que haya mecanismos que puedan garantizar que los recursos se están invirtiendo precisamente en la preparación doctrinaria e ideológica de cuadros. Porque estamos viendo que se gasta estos recursos en, por ejemplo, en el Partido Perú Libre, en mantener a la clandestinidad de Cerrón, ¿no? Por claro, a eso me refiero. También a la señora Fujimori. También. Pero, es inmoral. Yo creo que otro de los problemas fundamentales, ¿no?, del por qué estamos así es porque se ha perdido todo concepto de los valores democráticos y sobre todo de la ética pública. Ustedes saben que el tema de la ética no es un tema de estos días, ¿no? Yo creo que tiene 2500 años, porque empieza con Sócrates y hablan de la ética. Así y es. ese es el problema. Entonces, el problema de la ética pública se ha perdido totalmente hasta que los dirigentes, yo no me hace la idea, por ejemplo, de que el presidente Belaúnde podría estar cobrando a los congresistas de la República un porcentaje para supervivir, un diezmo. Es increíble, eso no puede ser así. Entonces, si no retorna al Congreso la ética pública, estamos graves. Por eso digo, la institución que debe reformarse con suma urgencia dentro de un objetivo de restablecer la ética pública, ¿no?, y los valores democráticos, para recuperar su imagen, es el Parlamento Nacional. Y ojalá que así sea. 8:39 de la mañana, estamos con Pedro Morales Mancilla. Ya una última pregunta, porque nos tenemos que ir, doctor. Lo siguiente, ¿cuál es el futuro político de usted? ¿Usted va a presentarse en las próximas elecciones? ¿Le inspira el Senado? ¿Le inspira una carrera pública interesante, por ejemplo, como autoridad en Huancayo? ¿Cuál es el futuro político de Pedro Morales Mancilla? Bueno, el doctor Javier Alba Orlandini nos decía, ¿no?, que los políticos no se jubilan ni tienen vacaciones. Y el presidente Belaúnde, con quien tuve una relación muy estrecha, decía que el político o la persona que hace política y no está interesado en los problemas del país y no utiliza su tiempo en conocer cada vez más al país, no es político. Entonces, lo veremos en la lista del Senado, claro, entonces. Dentro de ese marco, yo quisiera llegar al Senado de la República, de acuerdo, sí, ¿no?, porque creo que he hecho una carrera política que de alguna manera puede garantizar alguna producción positiva. Además, con una sola camiseta, sí, eso es lo más importante, sin cambios, ¿no? Sí, porque fíjense, yo he iniciado como secretario de Juventud, he sido secretario departamental, pero he sido regidor. 2 periodos. Así es. 3 periodos alcalde, 2 veces congresista. Entonces yo creo que tengo una formación, tengo una carrera que podría servir bastante en el Senado de la República. Esperemos verlo entonces en estas contiendas electorales. Muchísimas gracias por su participación aquí en Altavoz en Vital 91.1 FM. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a una pausa y regresamos en breve con otra entrevista.